Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Michael Gaviria y en esta ocasión vengo a hablar sobre el segundo capítulo del libro La Estrategia del Océano Azul, donde nos hablan de las herramientas y esquemas de análisis para poder entender cuándo nuestra organización si está enfocada hacia una estrategia bien planteada de océano azul o si todavía nos quedamos inmersos en un océano rojo. La generalidad es que en la actualidad nos encontramos una constante competencia que está enfocada hacia la parte del mercadeo. Eh, en esta parte pues podemos de pronto entrar como en controversia con las teorías del benchmarking o todo esto, porque en ellas se busca ser un referente líder en costos, líder en precios, mientras que esta estrategia del Océano Azul nos habla es más que todo de buscar una oportunidad dentro de un sistema, dentro de un mercado, donde no entremos a competir, sino que entremos a buscar esas oportunidades de crecimiento, haciendo énfasis en nuestro producto, en nuestra innovación y no en lo que ofrecen los otros. Entonces, aquí nos dicen cuáles van a ser las herramientas que vamos a usar para poder encontrar o que nos pueden ayudar a encontrar ese océano azul. Nos hablan entonces de un cuadro estratégico. El cuadro estratégico es una forma en la cual nosotros podremos analizar cómo está ahora, en el momento en el que estamos haciendo el análisis, el mercado y cómo podremos nosotros empezar a hacer ese análisis para analizar nuestras pequeñas variables que nos van a encaminar hacia ese océano azul. Entonces, eh, como les decía, se basa en el análisis del mercado actual y nos plantea algo que se llama la curva de valor. Es una representación gráfica de cómo se mueve el mercado a través de unas variables que nosotros planteamos, que nosotros mismos como organización debemos analizar de cuáles son esas variables que se enmarquen en 4 diferentes acciones que nosotros vamos a plantear para así generar nuestra matriz. Entonces, es importante analizar que el enfoque debe ser, eh, generalmente, y en la actualidad se ve que el enfoque de la competencia en el tema de mercadeo se basa en ver qué ofrecen mis competidores, mientras que el Océano Azul nos ofrece es una alternativa. O sea, ver dentro de eso qué nos está ofreciendo y enfocarnos no en nuestros clientes, sino en los que no son nuestros clientes. ¿Por qué? Porque es llevar el marco a una generalidad, ampliar el sector en el que yo me muevo para poder encontrar y para poder tener un, como un objetivo final de un océano azul. Entonces, este esquema que nos plantea está basado en 4 acciones eh, que nos van a ayudar a generar una nueva curva de valor. Entonces, para poder crear esa nueva forma, esa nueva curva de valor, debemos crear una nueva forma de analizar el mercado y las acciones para la nueva estrategia. Y se genera una necesidad de hacerse 4 preguntas que nos van a determinar entonces cuáles son esas acciones. La primera acción se llama eliminar y la pregunta que nos llaman es cuáles son esas variables que nosotros definimos de la industria que ya se dan por sentadas, que se vienen trabajando por nuestros competidores, pero que a la hora de la verdad se deben eliminar. Se preguntará entonces uno, ¿qué ha hecho nuestra competencia que los está llevando a ser, por ejemplo, líderes en costos, pero que nosotros consideramos que no son variables fundamentales? Entonces, como les decía, son las variables por medio de las cuales se ha comportado la industria desde hace muchos términos, en términos de competencia, pero que no son relevantes o no son determinantes. Posterior a esto, entonces vamos a reducir y en reducir nos tenemos que hacer la pregunta de cuáles son las variables que se deben reducir muy por debajo de la norma de la industria. ¿Cómo así?
se llama al análisis de cuáles son las variables que se han incrementado excesivamente en el sector, pero que no generan una retribución esperada en la industria. O sea, miremos a qué los competidores le han enfocado muchos costos, tiempo, y que no les están generando realmente valor, y a esas las podemos reducir. No les vamos a hacer nuestro foco de atención, sino que vamos a empezar a enfocarnos realmente en las que nos generan a nosotros esa retribución de valor. A eso nos llama esta parte de incrementar. Y lo último sería crear, que son cuáles son las variables que se deben de crear eh, y que la industria nunca ha ofrecido, o sea, esas nuevas oportunidades. Es encontrar dentro del sector las oportunidades de oferta hacia el cliente que nunca se hayan ofrecido y que pueden generar el impacto deseado que lleve a su vez a ser líderes en precios. Por ejemplo, como lo nombra el libro, la industria de los vinos en Estados Unidos estaba siendo una industria de un océano rojo, pues venía determinado a ser siempre un factor en el que yo tenía, por ejemplo, una industria de precios altos y un sabor específico, y otra de precios bajos y otro sabor específico, pero que a la hora de la verdad ambas venían siendo lo mismo. Pero llegó una nueva industria, una nueva empresa que enfocó sus esfuerzos en ver cuáles eran sus no clientes y qué era lo que no estaban ofreciendo dentro de la industria para poder ellos ofertarlo. Y así, a pesar de que las críticas del sector de los vinos se les vino encima porque consideran que ellos no están respetando las tradiciones del vino, pues en este momento mandan la parada y tienen un récord en ventas por su implementación de un vino que le ofreciera la oportunidad a las personas que no lo consumían porque no se sentían identificadas con el sabor o porque les gustaba otro tipo de licores, para poderlo consumir. Entonces ampliaron su horizonte, ampliaron sus clientes, ampliaron la clientela del sector de vinos a un enfoque más amplio en el que era el sector de licores. Y así pudieron volverse líderes en el mercado. Entonces es importante saber que si se tiene enfocado en, en una mezcla de estas dos primeras acciones, que es eliminar y reducir, se va a generar una disminución en los costos de producción. Y si se juntan con incrementar y crear, se van a generar un aumento en el valor que reciben los clientes y abren un nuevo segmento u oportunidad, que es aquí donde se tiene la industria del océano azul. Entonces, luego de terminar estas 4 acciones, se van a plasmar en una matriz que ellos denominan eliminar, reducir, incrementar y crear, que es muy similar a la matriz DOFA, en la cual ellos nos piden entonces que vayamos ya a la acción y hagamos ese cruce de variables para obtener unos resultados de cada acción y encontrar que vamos a tener 4 beneficios que ellos dicen que son como los principales y los más fundamentales. El primero es que se obliga a buscar la diferenciación y el bajo costo de una forma conjunta, no por separado, no si yo diferencio, entonces para diferenciar tengo que innovar y se me van a elevar los costos, no, ellos deben de trabajar de la mano. Se puede reconocer si se está enfocando solo en incrementar y crear sin aplicar el eliminar y reducir, o sea, estas acciones de forma separada. Se identifica si toda la organización puede comprender el sentido, o sea, si hay una comunicación asertiva y si todos los gerentes de ahí para abajo que se encuentran dentro de mi empresa entienden y saben hacia dónde vamos. Y la complejidad obliga a hacer un análisis más profundo que permite observar la forma en cómo se va a competir. Cuando hacemos el análisis, la matriz, generamos 3 características importantes en ese cruce de variables de esa matriz similar a la DOFA, en la que vamos a ver si estamos implementando bien la estrategia para encaminarnos hacia un océano azul o si realmente no lo estamos haciendo bien. Y es tener un foco.
Ese foco nos habla de que esas acciones que nosotros tomamos, esas variables, perdón, que nosotros tomamos como variables determinantes en cada una de las acciones, eh, nosotros vamos a determinar si ellas son importantes o no son importantes y relevantes para nuestra organización. Entonces eso nos va a permitir ver si nosotros estamos enfocados en un objetivo específico o seguimos siendo una competencia generalizada y seguimos compitiendo de la misma manera contra nuestros competidores del sector. La divergencia nos habla es de ver entonces que esas cosas que nosotros analizamos, esas acciones que nosotros sacamos de esa matriz, nos permiten enfocarnos en tema de esta divergencia de nuevas estrategias y así poder determinar hacia dónde estamos innovando, qué es lo que se tiene entonces de innovación. Por último, esto se debe transmitir a la organización, esto se debe transmitir al resto de las personas y a la competencia, perdón, a los clientes en general, donde se debe tener un mensaje contundente. En este mensaje contundente, entonces es transmitirle el objetivo trazado por la compañía a través de un mensaje claro y que genere impacto. Todo esto se genera todo esto genera unas curvas que se le puede denominar esa nueva curva del valor de nuestro producto o servicio. Esa nueva curva de valor nos lleva a analizar las siguientes interpretaciones. La primera sería una estrategia del océano azul, en donde a través del análisis de la curva de valor podemos evidenciar si la organización tiene claro la implementación de las características de una buena estrategia que le permite ingresar a ese nuevo océano azul. Si alguna de ellas falta, o sea, si no estamos aplicando alguna de estas acciones, será evidente a través del análisis que permite evidenciar esa curva. O sea, esa curva nos va a mostrar que estamos siendo muy similares a la competencia y que no estamos siendo ni disruptivos, perdón, ni divergentes, ni tenemos un foco, ni tenemos un mensaje claro. Entonces, el análisis empieza desde que empezamos a mirar si estamos atrapados en un océano rojo. O sea, como les vengo diciendo, venimos siendo semejantes al comportamiento de nuestra competencia en ese análisis de nuestra matriz. ¿Qué evidencia el análisis de nuestra matriz? Quiere decir que nuestro comportamiento de las variables es similar. No hay nada divergente, no hay nada novedoso y que nosotros estamos atrapados en competirle para ser líderes en costos o ser referentes de algo dentro del mercado, pero no a través de ese océano azul, no a través de esa nueva estrategia, sino jugando a hacer lo mismo que ellos hacen. Ofrecer más sin nada a cambio. Estamos entonces en un comportamiento de la curva donde todos los niveles son altos. El desempeño alto sin variables demuestra que nosotros estamos teniendo una alta inversión, generándole a la empresa más costos y a la hora de la verdad eso no está siendo retribuido. Para tener la innovación, la compañía debe determinar cuáles variables se deben eliminar y en cuáles variables sí se va a enfocar. Una estrategia incoherente demuestra también entonces que el comportamiento de la curva no tiene una tendencia clara y que las variables definidas, algunas son altas, otras son bajas, algunas son altas, otras son bajas, y realmente no hay un comportamiento evidente hacia dónde vamos enfocados como organización. Las contradicciones estratégicas es que vamos a centrar la atención en una variable que nosotros determinamos fundamental, pero que no hemos hecho un análisis claro en el que nosotros digamos las otras variables que yo analicé son base fundamental de esta variable que es fundamental para mí. Entonces yo me enfoco en lo uno, pero descuido lo otro y entonces esta variable no va a poder tener un desempeño claro. Y por último, una compañía encerrada en sí misma quiere decir que no estamos siendo enfocados hacia el análisis de lo que quieren y lo que requieren los clientes, sino que estamos siendo enfocados hacia un análisis interno,
desde una terminología técnica, desde que nosotros planteemos las variables de la forma en cómo prestamos el servicio y no lo que requieren los clientes del mercado o los no clientes en el mercado, perdón, entonces nos vamos a ver evidenciados de que a la hora de la verdad seguimos encerrados en nosotros, no estamos enfocándonos hacia lo que debería importarnos, que es el comportamiento de los clientes y no clientes. Al finalizar, entonces, nos queda como claro que creo que la matriz DOFA está mandada casi que a recoger o es un análisis muy diferente a lo que en este momento nos llama. Tal vez la matriz DOFA tiene ese análisis de variables externas a nuestra organización en el que nos permite empezar a hacer ese análisis introspectivo también de decir cómo podemos empezar a apuntarle a un mejoramiento continuo en ese cruce de las variables definidas. Pero esta estrategia del Océano Azul nos llama a que nos salgamos de esa cajita de organización y que enfoquemos todo nuestro análisis al exterior, a lo que demandan los clientes, hacer un enfoque más externo y a decir qué vamos a hacer nosotros como organización para no terminar siendo una competencia genérica de todos los productos o servicios que ofrecemos dentro del sector en el que nos movemos. El llamado es a ser disruptivos, ahora sí utilizo esa palabra, a dejar de ver las cosas como todo el mundo las está viendo y a empezar a buscar esas oportunidades del mercado a través de esta herramienta tan fundamental que nos da esta estrategia del Océano Azul para comenzar a innovar. Hoy en día, por ejemplo, este tema lo he notado mucho, por ejemplo, en la industria de las velas, en donde todos están haciendo lo mismo. Todos se están enfocando en hacer velas de olores, colores, muy similar a lo del vino. Pero a la hora de la verdad, si vos te pones a mirar, bueno, y la innovación está que de pronto que la cera ya no es cera, sino que es aceite, pero que a la hora de la verdad todos continúan siendo lo mismo, todos continúan enfocándose hacia lo mismo. Entonces uno dice, todos los productos terminan siendo genéricos y para mí es indiferente comprarle al uno que comprarle al otro. Entonces, ¿dónde está realmente el liderazgo dentro de ese sector? ¿Quién manda la parada dentro de ese sector? Espero pues que haya quedado clara la explicación y fue un placer. Feliz tarde.